Bien, entonces, el tema que vamos a iniciar es el tema del patrimonio y es específicamente el de sociedades anónimas. Recuerden de cuando ustedes vieron el tema de sociedades, de forma de constitución de una sociedad, que hay varios tipos de constitución. La más común es sociedad anónima, no es la única, pero es la más común, entonces es la que vamos a ver en este curso. Las otras formas de constitución de empresa lo van a ver en otra contabilidad. Las sociedades anónimas eh, tienen la particularidad de que su patrimonio se maneja por medio de lo que son las acciones. Siempre que hablamos de acciones, son sociedades anónimas. El Código de Comercio de Costa Rica nos considera estos requisitos que estamos viendo ahorita, y es que para constituirla como mínimo ocuparíamos 2 socios. Es decir, que yo, persona individual, no puedo ir a inscribir en una sociedad, tengo que hacerlo con alguien más. Por otra parte, como mínimo, cada uno de los socios va a tener una acción. Es lo mínimo que podrían tener cada socio, una acción. Y ahí podría ser que se distribuyan el capital de la forma que quieran, pero como mínimo tienen que tener una acción cada uno, que sería el 50% del patrimonio para cada socio. Y por otra parte, está relacionado a la aportación que hacen estos socios al iniciar la empresa. Recordemos que el patrimonio al iniciar la constitución de una empresa representa el aporte que un socio realiza a ese negocio. Entonces, yo soy el socio y llego y aporto dinero o aporto maquinaria o aporto, no sé, las instalaciones o aporto algo. Pero tengo que hacer un aporte. El Código de Comercio en este aspecto nos habla de que ese aporte que yo realizo, bueno, puede ser el 100% en especie, es decir, yo puedo ir y aportar las instalaciones de la empresa, su maquinaria, su equipo, y ese es mi aporte para la constitución de la institución. Tenemos la característica ahí de que esa aportación que yo estoy realizando le puedo medir un valor razonable, ¿verdad? Hay un monto económico que representa. O bien, si yo no aporto elementos en especie, lo haré en efectivo. Y ahí el Código de Comercio nos dice que se podría pagar a cuotas, por así decirlo. Es decir, si yo al inicio hago mi negocio con alguien más y no tengo todo el capital desde el inicio, puedo irlo pagando a poquititos, como mínimo el 25% del valor de las acciones al inicio. Y ahí después iré durante un periodo eh, razonable pagando el 75% restante. Este es un repaso, ¿verdad? Una sociedad anónima, bueno, como les decía, tiene su patrimonio constituido por acciones, ya sean estas acciones comunes o acciones preferentes. Las acciones comunes con la particularidad de que dan el derecho de voto a los socios, y las acciones preferentes que le dan la calidad de recibir un dividendo fijo a lo largo del tiempo. Esta estructura eh, de empresa hace que haya una responsabilidad limitada. Entonces, no es que yo respondo con mi patrimonio por algún percance de la institución, sino que se limita a lo que yo he aportado a la parte que me corresponde del patrimonio. Los nombres de estas empresas se fijan con un SA, que es el acrónimo de Sociedad Anónima, y entonces van a tener un nombre de fantasía, un nombre, seguido del SA, que es lo que hace constar que es una sociedad anónima. Y en el caso de las acciones comunes, que son, digamos, la figura, vale la redundancia, más común, que se utiliza en las empresas,
de sociedades anónimas, otorgan idénticos derechos, ¿verdad? Cada socio, eh, digamos que en el caso que mencionaba al inicio, son dos personas, cada una tiene una acción, ambos van a tener idénticos derechos, ¿verdad? Entonces, cada persona que tenga una acción va a tener los mismos derechos de los demás socios. Y aquí esa es la palabra clave. Cada una de esas acciones le va a dar la calidad de socio. Entre más acciones tenga yo, puede hacer que tenga más control sobre la empresa. Eso sí es posible, pero en el tanto todos tengan la misma cantidad de acciones, tienen, eh, digamos, el mismo control. Y el último punto es que son nominativas. Eso significa que yo eh, emito la acción por un valor y ese valor va a ir registrado en forma impresa en el documento de la acción. Eh, y ese es un valor que hay que tener en cuenta. Las acciones tienen ese valor nominal, que es el valor que viene impreso en el documento, y también es posible que manejen un valor de mercado que es un poco diferente a su valor nominal, principalmente cuando las acciones se cotizan en bolsa. Las acciones comunes tienen la particularidad de que se podrían cotizar perfectamente en bolsa y entonces habrá un valor razonable de la misma. Vamos a ver cómo se registra eso, pero la acción independiente del valor que tenga en el mercado siempre va a tener ese valor nominal por el que se constituyó originalmente y que va a ser para siempre. Bien, hasta aquí hay alguna consulta. ¿No? Bien. Bueno, en el punto en el que queda hace un rato, entonces tendríamos que el valor de las acciones. Yo emito la acción por un valor que es el que vamos a conocer como valor nominal o valor par. Ese valor nominal o valor par es por el que está impreso el título. Entonces, ven el titulito y tiene un valor que fue por el que se emitió originalmente. Tengo el valor de mercado o valor razonable, este también lo podríamos llamar valor razonable, que es el valor que se cotiza actualmente en el mercado. Sí tenemos que tener el cuidado, por ejemplo, en una economía como la Costa Rica, que eh, no todas las acciones se cotizan en una bolsa activa. De hecho, la bolsa de valores nuestra tiene un número muy reducido de empresas y entonces puede ser que esa acción no tenga un valor de mercado. Entonces, en la práctica, por lo menos en Costa Rica, es un poco complicado determinarles un valor de mercado a esas acciones porque no se cotizan de forma activa. El valor en libros es un valor un poco diferente al valor nominal. Yo comienzo teniendo mis acciones a un valor nominal eh, que va a ir subiendo con el tiempo o se va a ir reduciendo. En el tanto, eh, recordemos que cuando yo hago un cierre contable, ¿qué elementos iban a ir al patrimonio? Por ejemplo, las utilidades retenidas. O también habíamos visto el curso de contabilidad básica que posterior a que yo hago una empresa, algún socio hace un aporte adicional. Esto va haciendo que el capital social de la empresa aumente. Entonces, el valor en libros no es otra cosa que el capital social que tiene la empresa en un momento determinado dividido entre la cantidad de acciones de la empresa. Y reitero, el capital social de la compañía va a ir modificándose del capital inicial porque año tras año va aumentando con las ganancias o pérdidas que va teniendo, más aportaciones que hagan los socios. Y finalmente tenemos el cuarto punto. Cuando una acción, bueno, cuando una empresa eh, tiene
sucede una situación de quiebra, le vamos a asignar un valor de liquidación. Es un valor un poco diferente porque la acción común tiene una condición de derechos residuales. Si una empresa se va a liquidar, lo primero que hay que hacer es pagarle a los tenedores de deuda. Recordemos que el patrimonio no es otra cosa que los activos de la empresa menos sus pasivos. En caso de una deuda, perdón, de una quiebra, de una liquidación de la institución, vamos a tener igual los activos a los cuales les vamos a hacer esa reducción del pasivo, y ese valor que queda es el que le correspondería a los accionistas comunes. En algunos casos puede llegar a ser cero, porque para que una empresa esté realizando su liquidación es porque no tiene los flujos de efectivo necesarios, está acumulando pérdidas. Entonces puede ser un valor relativamente reducido. Bueno, por aquí tengo otro punto en relación con las acciones, y son los derechos que brindan las acciones. En una sociedad anónima, el que yo tenga acciones no es algo despreciable, por el contrario, las acciones comunes son las que dan el derecho de voto en la institución. Además de que dan este derecho de participación de las utilidades, que ustedes ya lo han visto un poco en otros cursos, que ese derecho de participación de las utilidades no es otra cosa que el pago de dividendos a los accionistas. Es, ok, bueno, este año tuvimos esta utilidad y esa utilidad se va a repartir a los socios. Además, los socios que originalmente constituyen la empresa son quienes van a tener un derecho de prioridad en nuevas emisiones. Entonces, antes de ofrecérselo a un nuevo socio, va a tener la obligación de ofrecérsele a un socio o a los socios actuales. Y bueno, nuevamente, en caso de liquidación, tienen el derecho a participar de la distribución de activos, pero la parte residual, ¿verdad? Reitero, primero se paga la deuda. Una vez que se pagó la deuda, esa parte que sobra se la reparten los accionistas de la empresa, y entonces, pues bueno, eso se considera que también es un derecho, esa distribución residual en caso de una liquidación. Y algunos conceptos importantes relacionados con este tema, y aquí todos son muy parecidos, entonces hay que tener un poco de cuidado. El capital autorizado y el capital emitido, ambos son dos conceptos muy relacionados. Cuando yo constituyo la empresa, yo tengo que inscribirla. Y ahí, cuando yo hago esa inscripción, me van a decir, bueno, ¿cuántas acciones va a tener la empresa? Y esa cantidad de acciones es la que tiene la empresa originalmente. Es una cantidad que cuando yo la eh, inscribo, me van a permitir emitir. Es un capital autorizado. Pero cuando se emite ya hay un documento eh, asociado a la misma, que es el que da el derecho eh, sobre la empresa, y que eh, tienen que haber sido propiamente canceladas por su tenedor. El capital suscrito es como si yo comparara a pagos. Es un capital, son acciones que, si bien es cierto se van a emitir, aún no se han emitido porque los socios están comprometidos a hacer un aporte.
se va a convertir en capital cuando estos hayan hecho la cancelación de la suscripción. Capital suscrito entonces es como una cuenta por cobrar para la empresa con un socio que quiere pertenecer a la misma. Capital en circulación, que ya son una combinación de capital emitido y capital autorizado. Me lo autorizaron, lo emití y alguien ya lo pagó por completo, alguien ya lo tiene. Este es el capital en circulación. Son acciones que están en manos de accionistas. Y aquí hay que hacer o ver un punto. Las acciones, estos dos, puede ser que las tenga la empresa o puede ser que la tenga un tercero. Una acción que tiene la empresa se llama acción en tesorería y una acción que tiene un tercero pues es un capital en circulación. Puede ser que por algún motivo la empresa en algún momento readquirió acciones de ella. Entonces las acciones en tesorería es acciones que ya fueron emitidas pero por algún motivo la empresa las recuperó. ¿Dudas hasta aquí con estos 5 conceptos? Profe, ¿a mí me podría repetir lo de capital autorizado y capital emitido, por favor? Claro, el capital autorizado, cuando yo hice la inscripción, me permitieron emitir 100 acciones. Es una cantidad que a mí me dan permiso de emitir. Yo puedo emitir esto, ¿verdad? Estoy autorizado a hacer esa emisión de acciones por una cantidad. Ahora, no necesariamente yo tenga que emitirlas todas. Digamos que a mí me autorizaron a emitir 1000 acciones. ¿Qué más que escribe esto? Me autorizaron a emitir 1000 acciones, pero al final, por una u otra situación, puede ser que tal vez algún socio al final no hizo el pago que correspondía, yo no emití todas estas. Entonces, las que están autorizadas son aquellas que yo tendría derecho a imprimir y el capital emitido ya son las que yo imprimí. Me autorizaron 1000, pero al final yo nada más necesité 500 acciones. Entonces, el capital autorizado es un capital que me permiten emitir, mientras que el emitido es el que efectivamente ya ahora sí ya las tengo, ¿verdad? Listo, gracias, profe. Con gusto. Ok, por aquí tengo una consulta. Ok, está bien. Bien, ¿alguien más tiene consulta hasta acá? De hecho, profe, suena muy parecido también al tercero, que es el capital suscrito. Digamos, el capital emitido fue lo que se emitió y dice que pueden ser suscritas. Y eso sí. Pero es que aquí el punto es que el capital suscrito, ¿verdad? Y el socio no da pagado. Entonces, sí, están muy relacionados. Es que la parte de si están suscritos o no está relacionado con el pago. Si usted nada más la suscribió la acción, significa que usted eh, está interesado en aquel título, pero no ha hecho su aporte correspondiente. Recordemos que usted podía pagar hasta un 25% de la acción y después iba pagando el otro 75%. Ese es el capital suscrito. Es uno en el que usted se está comprometiendo a hacer el pago, pero no ha hecho el pago completo. Usted solo ha pagado una parte. Entonces, podría ser que están emitidas o no, pero yo ya hice un pago sobre la misma, ¿verdad? Ok. Sí, de hecho todos están Profe, una muy consulta. relacionados. Sí, adelante. Pida y que esté suscrita. Es decir, que no la hayan pagado completamente, pero se cuenta como emitida ya o no. Como que no, hubo un pedacito en el que se me cortó, Melissa. No sé si podrías repetirme la situación, Y perdón. si es que no tengo muy
buena conexión. Quizá puedan mandar un texto porque si no se le entiende nada. La pregunta que si que esté suscrita cuenta como emitida también. Ok, aquí tengo un pedacito de la consulta más lo que creo que es. Ok, si está suscrita puede ser emitida. Ok. Sí y no, ¿verdad? Por eso es que el capital emitido, aquí dice esta parte que pueden ser suscritas. Ok. Cuando yo llego y suscribo el capital, estoy comprometiéndome a pagarlo, ¿verdad? Por así decirlo, que la empresa tiene una cuenta por cobrar a ese socio. Entonces, yo puedo estar suscribiendo una acción que esté emitida o puede ser que estoy suscribiendo una acción que aún no ha sido emitida. Entonces, el que yo la suscriba no necesariamente significa que esté emitida. Puede ser que no se haya emitido y aún así yo la estoy suscribiendo. Entonces, la suscripción considerámosla nada más como un compromiso de hacer ese pago sobre la acción, pero puede ser que la acción aún no existe emitida como tal. No sé si por ahí era la consulta de Melissa. Bueno, es que ok. Ok, ahí estamos. Bien, estos son los 5 primeros conceptos que tenemos por acá. Y me voy a pasar a los otros 5 conceptos. Y los... Ok. Bien, hay otros 5 conceptos. Ok, cuando yo constituyo la empresa, esta empresa queda con un capital social. Digamos que yo fui y emití, bueno, cuando hice la inscripción de la empresa, me dijeron, bueno, el capital de esta empresa, ¿cuánto sería? Y yo le dije, bueno, son 100 acciones, cada una a 1000. Ese dato que tendríamos de 100 acciones, cada una a 1000 unidades monetarias, es un dato que quedó en el acta de constitución. Es un dato legal y ese capital no puede ser modificado. Es decir, contablemente yo tengo que recibirlo tal cual y dejarlo así para siempre, a menos de que en algún momento yo vaya al registro y haga una actualización del patrimonio y entonces ahora esas acciones ya no valen 1000, sino que valen más. Pero ese valor legal por el que se emitió el capital social, lo vamos a considerar como un capital social fijo. Es un capital que no puede ser modificado porque responde a un documento legal, que es, ¿verdad?, con el que yo inscribí aquellas acciones. Vean esta otra parte. Hace un rato vimos el capital emitido. Aquí hablamos de un capital no emitido, que va a ser un capital
estoy autorizado para emitir, pero que aún no se ha suscrito. O sea, nadie ha hecho ningún pago por una de estas. Por eso el capital emitido podría ser que estuviera pago, pero también puede ser que esté ahí, ¿verdad? Sin hacerle ningún movimiento. El capital social, donde estamos considerando las aportaciones de socios y además no solo las aportaciones de socios, sino también cualquier otro incremento posterior, como la capitalización de las utilidades. Yo en el largo plazo puede ser que pase utilidades a capital social, que eso es la capitalización de las utilidades del periodo. Entonces, eso también incrementa el capital social, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? El capital social, como capital social, eh, tiene movimientos contables que no necesariamente se han llevado a estatutos. Entonces voy a tener ese capital social dividido en dos partes. Uno, el que ya está debidamente registrado a nivel legal y otro que aún estaría sin hacerle ese registro a nivel legal. Por aquí tenemos este que es el certificado de acciones, que nos dice que es un documento que acredita la propiedad de un número determinado de acciones. Entonces, cada socio, por la cantidad de acciones que tiene, va a tener una cantidad de certificados, ¿verdad? Puede ser un certificado por acción. Entonces, este es el que al final de cuentas da la propiedad sobre la acción. La acción, si bien es cierto, tiene un valor impreso, no tiene un nombre impreso. La acción, lo que le da la calidad al accionista de propietario de aquel documento es la certificación. Y eso significa que en cualquier momento puede ir cambiando. Yo la puedo vender y entonces lo que va a cambiar es la certificación, pero la acción sigue siendo la misma. La acción nada más tiene un valor impreso, no tiene mi nombre ahí. Entonces en cualquier momento puede cambiar de dueño. Y finalmente tenemos el capital contable, que es la diferencia entre activo y pasivo. Generalmente debería ser muy similar o prácticamente el mismo que el capital social. A menos de que hubieran elementos como por ejemplo utilidades del periodo que yo no he capitalizado, que la empresa no ha querido ni capitalizar ni distribuir, entonces hay unas utilidades ahí retenidas dando vueltas. Entonces podría ser que ahí cambie el capital contable. Bien, hasta aquí tenemos dudas. Una consulta con el capital social fijo. Sí. El capital social fijo es, digamos, como el mínimo que la empresa puede tener. Si en algún caso la empresa tuviera menos de eso, es cuando ya se llega a lo que era la liquidación, creo que era. No, a ver, el caso de la liquidación que proviene de verdad de una situación de quiebra está más dado porque la empresa tenga más gastos que ingresos a lo largo del tiempo. Entonces, usted sigue teniendo pérdida, tiene pérdida, tiene pérdida. Al final el negocio se vuelve insostenible. Entonces, eso pasa mucho, ¿verdad? Hay empresas que dejaron de tener ingresos, no hay cómo pagar los gastos y entonces ahí es donde se daría la situación de la liquidación. Este capital social fijo más bien es un mínimo por el que fue constituida. Cuando usted fue y registró la empresa, es el monto por el que originalmente los socios constituyeron la sociedad. Entonces, menos de eso no debería haber porque fue lo que dieron originalmente. Por ejemplo, que los socios fueron y dieron el mobiliario y equipo de la empresa. Entonces, como mínimo ese aporte va a estar a lo largo del tiempo, se le seguiría reconociendo para siempre. Y no puede ser menos de ese aporte porque usted fue por lo que registró nominalmente la acción. La acción tiene un monto impreso y entonces
ese monto impreso usted no lo puede cambiar porque lo registró legalmente por ese monto. Entonces va más bien por ahí. No sé si era esa la consulta. Sí, claro, gracias. Con gusto. Bien, ya casi vamos a pasar a la parte práctica. Hoy vamos a ver la primera parte. Cuando se emiten las acciones, se realiza un asiento sencillo. Hay tres posibilidades: que una acción se registre por su valor par, puede ser que se registre con un sobreprecio, o puede ser que se registre con un precio inferior al de la acción. Entonces, vamos al primer caso. Hay una emisión de acciones, digamos que que yo tengo 100 acciones, cada acción vale $100. Si yo estas acciones las emito por este valor de $100 y alguien está dispuesto a pagar los $100, estamos diciendo que la acción se compró a su valor par o a su valor nominal. Es decir, alguien está en la disposición de adquirir aquel activo por el mismo monto que dice el título. Esa es la emisión de una acción a su valor par. Y en este caso, nada más vamos a registrar efectivo contra la acción. Entonces, en este caso, que yo dijera que estoy emitiendo 100 acciones comunes a $100, simplemente voy a registrar capital social por el monto total contra el efectivo. Vean que es un registro normal, es un registro sencillo, ¿verdad? Y tenemos las dos posibilidades: o que sea capital social común o capital social preferente. Cualquiera de los dos se registraría igual. El efectivo contra la acción, que sería la aportación. Este es el primer caso, ¿verdad? Porque yo también mencioné que podría ser que la persona no entregue efectivo, sino que entregue o haga el pago de la acción en especie. Eso ahorita lo vamos a ver. Pero bajo este primer escenario donde yo pagara la acción en efectivo, si yo lo pago por el mismo monto que está impreso el documento, nada más registraríamos efectivo contra capital social, ya sea común o preferente. Va a cambiar un poco. Ay, aquí voy a tener que borrar esto. Va a cambiar un poco si si el socio no está dispuesto a pagar aquel valor, sino que por el contrario, aquella empresa tiene un producto muy innovador y entonces actualmente está teniendo ventas muy elevadas, y entonces para cualquier persona aquel activo es muy interesante, ¿verdad? Todas las personas quisieran tener acciones de aquella empresa, están dispuestos a asumir un sobreprecio. Digamos que las acciones tenían un valor de 100, un valor nominal de $100, pero si la persona está dispuesta a pagar un precio, no sé, de $25 por acción, este sobreprecio, voy a poner 125, un precio de 125, es decir, que tengo un sobreprecio de 25, lo vamos a conocer como una prima en acciones. Esa prima en acciones es el sobreprecio que estaríamos asumiendo y vamos a separarlo. El capital social común, que hace un momento les decía que él es fijo, está relacionado con la parte fija, tendríamos que registrarlo por su valor nominal de 100. Y todo sobreprecio lo estaríamos cargando a una cuenta de prima en acciones comunes. Aquí no estaría dejando de cumplir que el capital social tiene que ir por su valor
nominal por su valor por el que fue impreso. Y recibimos el efectivo por los 125. Lo mismo va a suceder con el capital preferente, ¿verdad? El capital preferente estaría lo mismo. Tendríamos que registrar el capital social preferente por el monto que fue impreso y cualquier sobreprecio lo llevamos en una cuenta separada que se llama prima en acciones preferentes. Bien, ¿dudas hasta acá? Todo bien, profe. Ok. Este es en el caso que yo vendo las acciones con prima. Puede ser que las vendo con descuento. El descuento es lo contrario a la prima. Aquella empresa, de lugar de ser algo muy lucrativo, que a mí me interesa mucho, es una empresa que no es tan buena. No está dejando tan buenos rendimientos. Puede ser que yo esté interesado en la empresa, pero estoy asumiendo más riesgo. No sé, ¿verdad? Puede ser que no me guste tanto. Y entonces, pese a que la acción, voy a seguir con el mismo ejemplo, vale 100, yo no estoy dispuesto a pagar 100. Estoy dispuesto a pagar $80. Es decir, yo estoy dispuesto a pagar menos de lo que vale normalmente la acción. La acción, por su valor nominal, no la podemos modificar, siempre tiene que quedar por el valor nominal. Ese monto tiene que quedar fijo, no podemos hacerle ninguna variación. Entonces, capital social común siempre van a ser el monto por el que fue impreso. Como yo en este caso estoy pagando menos, la diferencia la vamos a llevar de una cuenta que se llama descuento en acciones comunes y es simplemente por la diferencia. Entonces, si aquí hubiera pagado 80, las acciones, el descuento en acciones comunes sería por 20 y la acción la registramos por 100. Vean que es el caso contrario al anterior. Y puede darse que hayan varias emisiones de acciones. La empresa emitió el primer bloque de acciones cuando se constituyó y dentro de algunos años hizo una emisión de acciones y posteriormente volvió a hacer otra emisión de acciones. Es Eso es posible que trampa, tenés que buscarla. es posible que en algunos casos tengamos Vaya, ayude, abuelita. una prima y en otros casos tengamos un descuento en la emisión de las acciones. Entonces, tengamos en consideración que en la práctica nos podríamos encontrar que algunas acciones se venden con prima, algunas acciones se venden con descuento. Aquí mucho aplica las condiciones en las que está la empresa en ese momento que está haciendo la emisión. Si en ese momento la empresa está teniendo unas condiciones económicas muy favorables, muy posiblemente vaya a lograr venderlas con una prima y en caso contrario con un descuento. Aquí mucho se da por ese valor de mercado, esa relevancia que le estén dando o no al título en ese momento. Profe, Sí, permiso, todavía no me queda claro tanto en el de acciones de valor par como con el de prima con el descuento, el papel que cumple la parte que dice capital social preferente. te maneja exactamente igual. Por ejemplo, vamos a considerar aquí, ¿verdad? Cualquiera de los dos sería lo mismo. Digamos que la acción común yo la vendo en $100 y la acción preferente tiene un valor de 110. Este valor es por el que fue emitida la acción. El efectivo va a ser por lo que yo lo pago. Estoy considerando un valor con descuento. Entonces, por ejemplo, si la acción común valía 100, la acción preferente vale 110. Yo vendo la acción común a 80
y la acción preferente a, no sé, 90. Nuevamente la diferencia la vamos a llevar una a el descuento en acción común y la otra acción preferente se maneja exactamente igual. Entonces, por ejemplo, capital común, la acción común valía 100 y me la compararon a 80, aquí llevaríamos al descuento en acción común los 20 de diferencia. Y en el otro caso es exactamente lo mismo. La acción preferente valía 110, la vendí en 20, la vendí de nuevo por debajo de su valor. La diferencia es de 20. Su tratamiento es exactamente el mismo. El descuento, ya sea en acción común o en acción preferente, es donde vamos a registrar ¿verdad? Lo que tuve que rebajarle de precio a la acción para lograr venderla. Y en el caso de la prima, es el sobreprecio que se asume. En cualquiera de los dos casos tiene el mismo comportamiento. Listo, profe, gracias. Ah, ok. Me iba a devolver. Está bien. Ok, ¿hay alguna acta de consulta hasta el momento? Vean que en estos tres casos, ¿verdad? Ya sea que yo lo emito a su valor par, que lo emito con un sobreprecio o que lo emito por debajo del valor, ¿verdad? Lo estoy vendiendo por debajo del valor nominal, estoy recibiendo de una vez todo el pago. Estoy considerando que la persona hizo el pago en efectivo. Pero esto no necesariamente es así. Ya vimos que podría ser que la persona no lo pague por completo. Aquí hablamos de la parte de la suscripción de acciones y la venta de acciones en abonos o cuotas. No es otra cosa que decirle a la empresa, bueno, yo voy a irlo pagando y cuando ya esté completamente cancelado me da el título, que es lo que nos dice aquí. El título de acción es entregado hasta que el suscriptor cancele el 100%. Entonces, esa persona va a tener la calidad de socio hasta que cancele el precio total de la acción. Entonces, aquí se nos complica un poco el registro. Hay que registrar, por así decirlo, una cuenta por cobrar, que se llama accionistas. Ya puede ser comunes o preferentes. Vean que a diferencia del otro, lo que habíamos visto anteriormente, no recibo efectivo, sino que al principio, cuando la persona dijo que quería ser accionista, lo que hizo fue hacer un registro de la empresa de capital común o capital preferente con la palabra suscrito. Esto significa que la persona no lo ha pagado. Aquí nada más estamos, como por así decirlo, generando una cuenta por cobrar. Regresemos al ejemplo de la acción que vale 100. Yo estoy interesado en esa acción, voy y le digo a la empresa que la quiero y entonces esa empresa va a hacer el registro de accionistas comunes o de accionistas preferentes, digamos que fuera una acción común por 100 con este capital común suscrito por 100. Ahí no he hecho ningún pago, simplemente mostré mi interés por la acción y generamos esa cuenta por cobrar. A medida que yo voy pagando el precio de la acción, voy a ir eliminando la cuenta de accionistas comunes o de accionistas preferentes y voy a ir recibiendo el dinero efectivo con accionistas comunes. Digamos que llegué y pagué el 50% de este título. Entonces, con cada uno de los pagos me van a hacer el asiento. Voy a hacer, digamos que fueran 2 asientos, donde pago el 50% y el 50%. Cuando yo ya he pagado el 100%, desaparece la cuenta de capital común suscrito y se convierte ahora sí en capital social, ya sea común o preferente. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Primero, cuando la persona tiene el interés por la adquisición del título, lo vamos a llevar en capital suscrito. A medida que vaya haciendo el pago, vamos eliminando accionistas comunes o preferentes, que es como la cuenta por cobrar, y cuando está completamente pago, tiene que estar 100%, ¿verdad? No puede ser parcial. Vamos a dar de baja el capital común suscrito o preferente suscrito
y generar el capital social ya propiamente, ¿verdad? Que iría por el monto total. Si la acción valía 100, este tiene que ser por los 100. Y tendríamos que haber tenido dos pagos. El primer pago, digamos que fuera este. Y hice un segundo pago por aquí de 50, de los otros 50. El primer y segundo asiento son exactamente iguales. Bien, dudas con esta parte. Ok, por aquí tengo una consulta. No, la cuenta de accionistas no quedaría abierta porque si usted la abrió aquí por un monto de 100, cuando hizo el primer pago, aquí le reversaste 50. Y cuando haces el segundo pago, aquí le abres otros 50 y quedó por 0. Y la cuenta de capital común suscrito, de capital preferente suscrito, hay que hacerla por el 100% del valor que van a tener que pagar. Y cuando lo eliminamos, lo hacemos por el 100%. Entonces, ninguna queda abierta. Bien, ¿alguna otra consulta hasta aquí? Profe, la reversión de esta cuenta de capital social común, suscrito o preferente, siempre se hace, digamos, al final de que se pagan las acciones. Pero, por ejemplo, si hubiera un cierre fiscal en medio de eso, no hay que hacer como el ajuste. No, no habría que hacer el ajuste. Siempre es al final, hasta que se pague todo, no importa Hasta que cuánto. esté 100%, correcto. Gracias. Con gusto. Profe, ¿y las acciones acá en Costa Rica funcionan tipo las películas de Estados Unidos, como de que pasa algo y dice, oh no, se vinieron las acciones en picada y cosas así? Eso sería para acciones que tengan un valor razonable. Eh, que es un poco como lo que hemos visto, bueno, no sé si ustedes cuando llevaron el curso de contabilidad básica ya lo hacían con base a la NIF 9, que ha venido a cambiar un poco, ¿verdad? Con cada modificación, como le dice el compañero, que se tenga información del mercado, usted ya tiene que ir actualizando el valor de aquella inversión. Entonces, en la medida que usted conozca el valor razonable de la acción, tendrías que llevarlo así. Entonces, si cayó el valor de la acción, usted tendría que actualizarlo, o si subió, también sucedería lo mismo. Eso para el caso de un inversor. Pero para el caso de la empresa que está haciendo la emisión, no podría hacer esa modificación o esa actualización de su patrimonio con base al mercado hasta el momento en que esté vendiendo. Solo cuando vende puede registrar la prima o el descuento en acción, que sería de la comparación con el valor de mercado. Y yo no tengo forma de auto registrarme hasta el momento en que lo venda. Ok. Pero el inversor sí puede registrarlo en cualquier momento. Y muy bien. ¿Qué hora será? Ok, vamos muy bien con el tiempo. Ok, otro elemento que tenemos es la venta de acciones a cambio de especie. El Código de Comercio en Costa Rica nos lo permite perfectamente y la NIF 2 también habla un poco al respecto, que es el pago basado en acciones. Y cuando yo hago un intercambio de acciones, tengo que hacerlo siempre por el valor razonable de la contraprestación. Entonces, si a cambio de aquellas acciones me están dando, o un socio está aportando, no sé, un vehículo, yo tengo que ver cuánto es el valor razonable de aquel vehículo y por ese monto hacer el registro de capital social. Entonces, ahí comparándolo con su valor nominal, tendremos igual una prima o un descuento en la emisión de aquel activo. Entonces,
cuando aplica el intercambio en especie, que es cualquier elemento diferente al efectivo, pero que tiene una implicación monetaria, por supuesto, vamos a hacerlo por el valor razonable. Bueno, ahí nos dice que el activo se mide por el valor razonable, ¿verdad? Aquí lo estamos combinando y vean que todo, y de hecho de aquí en adelante, todas las cursos de contabilidad van a ir entrelazando varias normas y aquí estamos entrelazando dos temas. Uno que ustedes ya vieron en contabilidad intermedia 1 y uno que estamos viendo acá, que es el de patrimonio. Y es que una de las formas de adquisición de activos tangibles y que bueno, también vimos al inicio de este curso, activos intangibles, una de las formas de adquisición del activo era por medio de la emisión de acciones y la acción había que valorarla a su valor razonable y el activo adquirido queda también por el valor razonable. Aquí tengo un ejemplo. Tengo una maquinaria. Esta maquinaria tendría que quedar por el valor razonable. El capital social común que estoy, o preferente, ¿verdad? Dependiendo de lo que estoy emitiendo, va a quedar al haber por su valor nominal, por el valor que fue emitido. Entonces, si el valor razonable de la maquinaria es de 120 y yo emití acciones por $100, significa que la diferencia entre el valor nominal de las acciones y el valor razonable del activo recibido va a ser una prima. Tiene el mismo tratamiento, lo único es que en lugar de efectivo lo que estamos teniendo es un activo y que en este caso en el efectivo es muy sencillo porque el efectivo tiene ahí el valor impreso, pero en estos casos tendríamos que hacer o tener algún método para demostrar cuánto es el valor razonable del activo que estamos recibiendo. Y puede suceder al contrario, por eso es que aquí la X está tanto al debe como al haber. Si yo lo tuviera a la inversa, la maquinaria vale 100, pero el capital, las acciones tienen un valor de 120, los 20 que estoy teniendo, por así decirlo, como de pérdida, porque estoy entregando algo que vale 120 a cambio de algo que vale 100, lo vamos a conocer como descuento en acción común y lo vamos a registrar al debe. Es exacta, bueno, acción común o acción preferente. Es exactamente lo mismo que teníamos en los asientos anteriores relacionados con la prima o descuento en la emisión de la acción. Aquí nada más lo que está cambiando es que no es efectivo, sino que es un activo o sí, un activo. Puede ser maquinaria, edificios, vehículos, inventarios. Es cualquiera diferente de efectivo. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿No? Bien, ya para finalizar la presentación de hoy y pasar a la parte práctica, vamos a tener lo que son acciones en tesorería. La próxima clase vamos a ahondar un poco en lo que son las acciones en tesorería y lo que es la parte de pagos basados en acciones. Las acciones en tesorería son acciones que por algún motivo yo he readquirido. Son acciones de la misma empresa y tenemos que tener cuidado en algo. Bueno, son acciones que están emitidas legalmente y totalmente canceladas, pero su propietario ya no es una persona física. Y ahí es donde les digo que tienen que tener mucho cuidado. Y ahora no tenemos un accionista persona física, sino que la empresa como tal es la que readquirió las acciones. Si recordamos, lo que daba la calidad de dueño de la acción era un certificado. En este caso, ese certificado no es para una persona física, sino que es para una persona jurídica, porque yo soy el propietario de mis mismas acciones. En algún momento las emití, las tenía alguien y ahora ya no las tiene esa persona, sino que las tiene de nuevo la empresa. No hay un propietario persona física. Eso sucede mucho, por ejemplo, que un socio ya no está interesado
la empresa y para que no lo adquiera un tercero, la misma empresa lo adquiere para mantener el control sobre su actividad. Bien, y por ahí estaríamos finalizando la parte teórica del día de hoy. ¿Dudas? Antes de pasar a la parte práctica. En la parte práctica vamos a ver 6 ejercicios hoy. No hay ninguna consulta.